Hola, buenas tardes. Soy Enrique Agora Vilches de la carrera de Ingeniería Industrial. Es un trabajo para la materia de metrología. En este trabajo estaremos explicando el vernier. Bueno, para empezar, el vernier es un instrumento de medición de escala deslizante. A continuación tenemos la construcción del vernier. Para empezar, aquí tenemos una imagen de lo que es el vernier. El vernier tiene, para empezar, un tirante, el cual contiene la escala principal. Después tenemos la mandíbula sólida, la cual es una parte de la parte principal del no movible de el vernier. Después tenemos los puntos de contacto, que son estas puntas que se pueden ver, las cuales pues con esas son las que donde debemos tocar lo que queremos medir. Después esta parte de acá es la mandíbula móvil, la cual se va a ir moviendo y deslizando para poder tomar la medición. En la misma mandíbula móvil tenemos la escala de vernier, la cual esta escala puede variar desde 25 divisiones hasta 50, 10, 25, 50 o milímetro. Después aquí tenemos los tornillos de sujeción, los cuales sirven para ajustarlo y que no se mueva de ahí nuestra medición. Y por último tenemos bueno, estos son los dos tornillos de sujeción y tenemos el cursor de ajuste fino, el cual nos va a ayudar para que no se mueva. Después tenemos los puntos de contacto para mediciones exteriores, los puntos de contacto para mediciones interiores, los cuales son para medir dentro. Por ejemplo, si queremos medir un tubo, son estos piquitos, los vamos a introducir y vamos a abrir el vernier hasta que tope. Después, tenemos diferentes tipos de vernier. Por ejemplo, el más tradicional y el que más se usa es el calibrador de vernier, el cual nos sirve para hacer mediciones de interiores y exteriores. Después tenemos el calibrador de profundidades, el cual mide profundidades de surcos, agujeros, ranuras, etc. Después tenemos el calibrador de alturas, el cual nos sirve para realizar un trazado de precisión y verificar dimensiones desde una superficie plana. Por último tenemos el calibrador de dientes de engranaje. Este sirve para medir el espesor de los dientes de un engranaje a lo largo de su línea de paso. Después, dentro del vernier tenemos que aprender a leerlo. Para empezar tenemos que identificar qué tipo de vernier es si es un vernier de 25 divisiones, 50 o si es milímetro. Para empezar tenemos el de 25 divisiones. Para empezar, el primer paso para leerlo es localizar la posición del cero en la placa del vernier con referencia a la escala principal. En este caso, el cero está aquí. Después, debes encontrar la única línea de la placa de vernier alineada con la escala principal. Por ejemplo, en este caso tenemos que esta es la escala principal y la escala de vernier, la que tenemos abajo, en este caso está representando un vernier de 25 divisiones. Y como nos podemos dar cuenta, ninguna de las pequeñas líneas o mediciones embonan bien con la escala principal hasta esta, que sería la línea 12. Para realizar la medición tenemos que realizar un cálculo matemático. Para empezar tenemos que saber que cada línea de la escala de Vernier equivale a 0.001 pulgadas o un milésimo. Y después para realizar el cálculo tenemos que en la escala principal sería 2 más 0.25, porque 2 es hasta aquí se llega a una pulgada. Después, contando todas las líneas pequeñas que tenemos, se le suma el 0.25, que son 2.025. Después tenemos la escala de Vernier, el cual, si nos podemos dar cuenta, la línea principal es en el 10 y de ahí contamos dos más, por lo cual sería 10. Y sería 10 más 12 entre 1000, lo cual nos da 0.012 pulgadas. Y sumando estas dos mediciones, sabemos que la lectura total es de 2.025 pulgadas más 0.012 pulgadas, lo cual nos da 2.037 pulgadas. Después, básicamente el proceso es el mismo en los distintos tipos de escala, pero lo único que cambia es la escala y las divisiones que se tienen que hacer. Pasemos acá con el vernier de 50 divisiones. Igual tenemos que localizar la posición del cero. Por segundo tenemos que hallar la línea en la placa alineada con la escala principal. Si nos podemos dar cuenta, aquí está el cero de la escala de vernier, que es donde, digamos, inicia nuestra medición. Y nos podemos dar cuenta que aquí la línea de la escala de Vernier que embona con la escala principal es la de el 2, por lo cual tenemos que la escala principal nos daría 1 más 0.900, es 1.900 pulgadas. Después pasamos a la escala Vernier, que sería 0 más 1 entre 1000, lo cual nos da 0.001 pulgadas. Y al sumar esto, nos da que la lectura total es de 1.900 más 0.001 es igual a 2.037 pulgadas. Y pasamos por último con lo que viene siendo el vernier milimétrico. Los pasos para leer el vernier milimétrico son los siguientes. Para empezar tenemos que localizar la posición del cero en la escala principal. Después hallar la línea en la placa alineada con la escala principal.
y sumamos ambos factores. En este caso tenemos que la escala principal, si se da cuenta, termina aquí. Y esto nos da que son 100 más 2 y es igual a 102 milímetros. Aquí se divide en más líneas debido a que estar dividido en milímetros, pues se divide en 100. Después tenemos que para la escala Vernier sería, nos podemos dar cuenta que la única que embona de la escala Vernier con la escala principal es esta de acá, por lo cual en la escala Vernier sería 0.60 más 0.23, que nos da 0.66 milímetros. Digo, ajá, se suman esos dos. Y para el último, para obtener la lectura total, sería 102 más 0.66, nos da que son 102.66 milímetros. Y después aquí tenemos algunos ejercicios. Después pasamos para el vernier de carátula. Las herramientas de medición de tipo de carátula está en pulgadas. Para empezar, para leer el vernier de carátula tenemos que localizar la posición de la orilla de referencia de la mandíbula móvil. Se utiliza para medir los incrementos de 0.100 pulgadas marcados de la escala principal. La lectura restante se toma directamente de la carátula. Siempre debemos incluir los elementos enteros de pulgadas en cualquier lectura. Lo tenemos disponible en dos estilos. Después, vamos a volver a retomar el cómo poder leer el vernier de carátula. Para empezar, tenemos que localizar la posición de la orilla de referencia de la mandíbula móvil. Se utiliza para medir incrementos de 1 milímetro marcados en la escala principal. Digamos, el tutorial que estamos haciendo es para el vernier de carátula que se maneja en milímetros. Después, el segundo paso es que se le suma a esta lectura al valor mostrado en la carátula para obtener la medición completa. En este caso tenemos que la carátula está en el 0.4 y en la escala principal está en el 25. Por lo cual en la escala principal, en el 26, por lo cual sumamos que 26 más 0.40 milímetros que tenemos en la carátula, la lectura total que obtenemos al sumar estos dos valores nos da 26.40. Y estos son algunos ejercicios que podemos ver. Lo voy a acercar para que los podamos ver más de cerca. Aquí, como nos podemos dar cuenta, este es un vernier que está de pulgada, un vernier de carátula en pulgadas. Aquí tenemos que el vernier de carátula, la orilla termina en el 25 y la escala principal está en el 22. Por lo cual sumamos este 22, que es de la escala principal, que es 22, más los 25 divisiones que tenemos en la carátula, nos da que es 22.5, porque sumamos los valores obtenidos de la escala principal y los de la carátula. Después, aquí tenemos algunos softwares por si quieren practicar acerca de cómo utilizar el vernier. Para el vernier de 25 divisiones tenemos esta página. Para el de 25, aquí está este URL donde podemos acceder a un simulador de vernier. Gracias.